Mi nombre es César Marcus, esto se llama Cómo escribir un libro. La idea de este programa es tratar de llegar a todos y ayudar a todos aquellos que tienen una historia dentro, como decimos en la editorial. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos algo que decir. El tema es cómo y de qué manera decirlo. El tema es cómo y de qué manera volcarlo en una tablet. Antes era un papel escrito, ahora es en una tablet, en un teléfono, en una computadora, en Word o en otro idioma, en otro sistema. Las ventajas que tenemos con la informática ahora es que no importa nuestros errores de ortografía, nuestra sintaxis, nuestra gramática. Lo importante es que hay sistemas muy sofisticados, sin entrar a hablar de inteligencia artificial, que corrigen la gramática, la ortografía, hasta podemos pedirle que ponga sinónimos si no sabemos usarlos. Entonces, hoy la forma de escribir es mucho más fácil que antes. Antes había que ir a una biblioteca física, buscar papeles, buscar libros, estudiarlos. Había que ser un experto en gramática. Hoy todo eso ya pasó. Hoy solamente hay que tener ganas de escribir. Tener ganas de que los demás se enteren de lo que tengo que contarles. La pregunta que siempre hacen es, ¿qué es lo que puedo contar? ¿De qué tema puedo tener mi libro para que que va a llegar a más público? Y ahí tenemos que separar la historia en dos. Primero, en este momento del siglo XXI, es el momento en que más latinos o más personas hablan español, para tomar más abierto el tema. Estamos pensando que alrededor de 700 a 800 millones de personas en el mundo hablan español. Es seguro el tercer idioma más hablado del mundo. El primero es el mandarín, porque bueno, hay 1.500 millones de personas en China que hablan mandarín. El segundo es el inglés, porque es el idioma que más se habla a nivel comercial. Y en muchos países, la India, mucha gente habla inglés. En la China hay más gente que habla inglés que en Estados Unidos. Australia, Inglaterra, Europa mayoritariamente hablan inglés como segundo idioma. Y tercer lugar viene el español. Y en eso tenemos una ventaja. Sabemos que cuando publicamos un libro va a haber 700 o 800 millones de personas en el mundo, porque esa es la parte que tenemos los latinos, vivimos en todas partes del mundo, y todos queremos leer un libro en español. Entonces, ahí va a haber 700 o 800 millones de personas en el mundo que van a querer conocer nuestra historia. ¿Esa historia de qué trata? Muchas veces me preguntan, ¿de qué puedo escribir? La realidad es que no hay un tema en particular. Hace unos 30 años, en el 90, el tema principal fue el Código Da Vinci. En los 90 el Código Da Vinci vendió 100 millones de ejemplares. ¿Y de qué trataba el Código Da Vinci? Era religión. Era una historia, digamos, de detectivesca, pero que en el fondo hablaba de religión. En los 2000, el tema principal fue Harry Potter. ¿De qué hablaba Harry Potter? De magia, para niños, de ilusiones. También con historias en el medio, pero era un tema de magia. En el 2010, hasta más o menos, apareció las historias de Grey, que era un tema sexual. Entonces, cuando empezamos a analizar de qué escribo para vender, pensemos que el Código Da Vinci vendió 100 millones de ejemplares, pensemos que Harry Potter vendió 200 millones de ejemplares, que la historia de Grey vendió otros 200 millones de ejemplares. Entonces, ¿de qué tema escribo? No sé. Y si alguien me pregunta cuál es el tema para el año, la década del 2020, no lo sé. ¿Por qué? Porque depende cómo se imponga un tema en el mundo.
Entonces, el 2020 está cruzado esta década por un montón de cosas que pandemia, guerra en Europa, inundaciones y sequías en el mundo. Tenemos un montón de temas que van a volcarse a los libros, pero también es verdad que hay un montón de historias personales. El 2020 creo que va a ir más por las historias personales. ¿Por qué? Porque la gente está tan abrumada de haber estado encerrada durante 3 años, 2 años, por la pandemia. Está tan abrumada por la guerra en Europa, Ucrania, Rusia. Está tan abrumada por la inflación mundial, que si las cosas aumentan, consecuencia de la pandemia, que quiere contar su historia personal y quiere leer historias personales. Entonces, cuando hablamos de cuál es el tema, yo siempre digo, busque el tema que más le guste a usted. El tema que sienta que al otro le va a llegar. Escribir de algo de lo que no me gusta o no, solamente porque decir, bueno, con esto voy a vender libros, es un error porque no vende libros. Vende una historia creada. La historia personal no tiene por qué ser contada en primera persona, puede ser una historia de ciencia ficción. Tomando el ejemplo de Stephen King, que escribió 52 novelas, gana $50 millones por año, es el escritor más famoso y más millonario que hay en este momento, junto con la autora de Harry Potter. ¿Pero qué cuentan? Historias de fantasía. Pero Stephen King relata en su propia biografía que todas sus novelas están basadas en sus miedos. Él le tiene miedo a los payasos, entonces escribió una historia de payasos. Le tiene miedo a la oscuridad, escribió historia de oscuridad. Le tiene miedo a la muerte, entonces escribió una historia de zombies. O El cementerio animal, por ejemplo, es una historia de animales zombies. Es decir, todos sus miedos los transformó en historias. Y es un poco lo que aconsejo. No los miedos, sino cualquier otra cosa. Lo que va a vender es lo que a la gente le interesa contar. ¿Qué es lo que uno quiere contar? ¿Cómo lo quiere contar? Y el tema no es el qué, sino el cómo lo voy a contar. Como dijimos recién, las historias de Stephen King son los miedos de todos, pero él los cuenta diferente. Dan Brown en El Código Da Vinci contó una historia de un supuesto hijo de una relación entre Jesús y María Magdalena y toda esa historia, que aquellos que leímos algo de religión sabemos que esa historia existía, por supuesto, no real, sino mitológica, era parte del mito. No inventó una historia, simplemente agarró la historia y la contó diferente. Harry Potter pasa lo mismo, ¿no? Los magos siempre existieron, los que viajan arriba de una escoba, o que, es decir, los trucos de magia siempre existieron. Lo que hizo la autora fue contarlo de una manera diferente. Por ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra historia ya fue contada, pero no es la historia que yo quiero contar, la voy a contar diferente. La voy a contar desde una visión diferente. La voy a contar de una perspectiva diferente. Y ese es el truco. Ese es el mejor truco para poder relatar una historia y sentarse a escribir. No estar con miedos de qué voy a escribir, de qué voy a tratar, cómo lo voy. Sí, volquémoslo al papel. Esa es la realidad. Empezar a escribir, no en el papel, en la computadora ahora, pero empezar a poner ideas, a volcar ideas, aunque no sean coherentes. En mi época uno escribía papel y tiraba papel a la basura. Hoy tenemos la ventaja de escribir y guardar. No me gustó, pero lo guardo. No me gustó como quedó, pero lo guardo. Y dentro de 15 días me siento y lo vuelvo a leer.
y extraigo lo que me gusta de eso. El resto lo puedo borrar, o no, o lo dejo guardado. La ventaja de la informática hoy nos permite es eso, bajar ideas, poner lo que pensamos en el momento, y después uniendo frases, uniendo párrafos, uniendo páginas, armar una historia. La historia puede tener un protagonista o ser uno mismo o no, o poner un protagonista de ficción. Y eso nos va a ayudar a poder decir cosas que le hacemos decir al personaje que uno tal vez en la vida real no diría. Lo dijo el personaje. Entonces, por supuesto, todos los libros tienen parte del que lo escribe, tienen una cuota de biografía. Y eso es lo importante. Entonces, volviendo al tema, sentarse a escribir es escribir, 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 escribir y guardar. Hasta que en un momento dado digo, bueno, tengo mucho escrito, voy a empezar a rearmar y releer y tirar y dejar y armar y de esa forma empezar a escribir.